Listo. Buenas noches para todos. Saludo a mis compañeros. Mi nombre es Alexander Jaimes. Somos estudiantes del curso Indicadores Sociales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Y en esta noche vamos a debatir un poco críticamente acerca de indicadores sociales. También pues pertenecemos al grupo 6 del curso Indicadores Sociales. Entonces, vamos a definir, cada uno va a aportar una definición de lo que es indicadores sociales. Entonces vamos a empezar por el compañero Jaime. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Alex, ¿cómo estamos? Mi nombre es Jaime Peña y bueno, vamos a participar en esto. En principio, sobre el tema de los indicadores sociales. Si bien es un poco una definición teórica, creo que es la más cercana que hay a la realidad esta de que los indicadores sociales son valores numéricos que nos permiten sintetizar formas de la realidad para poderles hacer, digamos, seguimiento y poder hacer análisis de ellos. Básicamente, eso es un indicador social que también tiene una correlación con la construcción de políticas públicas, ¿no? Principalmente, muchos de los indicadores sociales tienen ese sentido, políticas públicas y análisis de análisis. Ok, gracias, Jaime. Carlos, buenas noches. ¿Cuál sería tu definición de indicadores sociales? Buenas noches, Alex. Buenas noches para todos. Bueno, pues yo lo que, digamos, dentro de lo que yo interpreto, el indicador social como tal, pues es un instrumento también de medición, como lo dice el compañero Jaime, pero yo lo veo más enfocado hacia cómo es el bienestar, como es una medición de necesidades, ¿sí? Que lo que se busca es eso, a través de cierta información, de ciertos datos recolectados, tratar como de representar o conocer la realidad, una realidad social como tal. Yo lo veo de esa manera. Gracias, sí, Carlos. Jefferson, buenas noches. Compártenos cuál sería tu definición de indicadores sociales. Bueno, muy buenas noches, Alexander. Buenas noches a todos compañeros. Mi nombre es Jefferson Galeano. Bueno, en esencia yo considero No se escucha. No te escuchamos, Jefferson. Hay interferencia. ¿Ya? Ahora sí, sí, señor. Bueno, que había visto como a los indicadores sociales como aquellos instrumentos que permiten medir para evaluar, ¿cierto? Y pues que a su vez inciden sobre la política pública. Entonces, básicamente, pues que permiten cuantificar y a su vez conocer un fenómeno social. Ok, gracias. Bueno, yo también presento mi aporte. Considero que un indicador social es aquel instrumento que sintetiza información cualitativa y a la vez también cuantitativa de temas sociales. Nos muestran temas que queremos indagar, conocer de la comunidad y también pues de aquellos problemas o fenómenos sociales que se puedan estar presentando específicamente en una comunidad. Entonces, compañeros, pues aquí tenemos tres preguntas. Alex, Señor. me gustaría adicionar una cosa frente a lo del, y que yo creo que nos puede conectar con esta primera pregunta, y es la siguiente. Todos los indicadores sociales también, digamos que tienen un origen conceptual principalmente, ¿no? O sea, la construcción de un indicador social parte de una visión de la realidad. Esa visión de la realidad o construcción teórica va definiendo, va moldeando el indicador y ya lo va definiendo, digamos, lo va delimitando a lo que sería un indicador social
como tal. Yo creo que ese es un elemento importante de un indicador social, que todos los indicadores en general, pero en particular estos sociales, tienen una construcción teórica que busca cuantificar, o sea, unir como esa cuantificación a esa definición teórica para representar la realidad. Un poco como eso me parecía que para complementar la idea, el indicador. Bueno, yo quería hacer otro, digamos, comentario, ¿no? Digamos que los indicadores vienen, aparte que son instrumentos, es más como la herramienta que tenemos nosotros, digamos, para adquirir como cierto conocimiento de los aspectos sociales, ¿sí? Yo creo que también los indicadores, pues mirándolo teóricamente, es eso, no es como cuantificar una información, es como un instrumento de medición numérica, pero también habría que mirar cómo lo utilizamos como herramienta, ¿no? O sea, digo yo, no es como llegar a un sitio y tomar la información, no sé, llegar a un determinado municipio y tomar una información que nos sirva para indicar alguna investigación y como ya, como cumplir con recolectar esa información, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo como actor social? ¿Para qué utilizo ese indicador? ¿Qué pretendo yo? ¿Voy a contribuir a algún cambio o simplemente quiero evidenciar una información? Mirando también como ese aspecto, ¿no? Porque uno mira la teoría y pues uno diría, no, un indicador es simplemente una información y ya, tantas personas desplazadas en tantos lados, tantas personas muertas en tantos lados, pero bueno, ¿cuál es el objetivo como tal de obtener esa información a través de un indicador social? Sí, hay un aspecto que yo miraba dentro del desarrollo de esta actividad que estamos realizando, y es que, por ejemplo, el tutor nos pide que debemos, el indicador que vayamos a utilizar para desarrollar la investigación que cada uno quiere desarrollar, tiene un creador. Entonces me llamó la atención eso de que un indicador, o sea, no surge de la nada, sino que hay una persona, bueno, que lo conceptualizó, que es lo que creo que Jaime quiere introducir. O sea, hay todo un concepto detrás del indicador y es el que se establece pues para las diferentes de pronto investigaciones que se desarrollan. Y miraba también que en las lecturas que hemos hecho de la ONU, de la CEPAL, hay indicadores específicos para esta región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? De acuerdo como al contexto latinoamericano. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo que Jaime nos quiere introducir acerca de que hay un concepto que define al indicador y que entonces se utiliza pues de acuerdo al lugar o al contexto donde se pueda aplicar. O digamos de la necesidad, ¿no? Porque también a veces es eso, ¿no? Como, bueno, hay una necesidad de interpretar una realidad y dice uno, bueno, ¿cuál sería el indicador que más me acerca a conocer esa realidad o a tratar de interpretarla, digamos? Jefferson, ¿quieres aportar algo? Chicos, bueno, dos cosas. Primero, pues lo que dice Jaime es verdad. Cada uno es conceptualizado y como que permite como estudiar cierta realidad de un fenómeno social. Segundo, pienso que tenemos problema con la comunicación de Jefferson. Creo que vive cerca como un hospital o algo, no sé, no mucho, muy seguido sirenas. Yo no soy. No te escuchamos. Cerrar de pronto los micrófonos, ¿no? De los otros. Aquí no son las sirenas. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Son por acá. Cerrar los micrófonos mientras el otro habla, ¿no? Dale. Ok. Entonces, chicos,
Yo pienso que también deberíamos tratar de avanzar, recordar de pronto lo del tiempo, que es máximo 45 minutos para Sí, avanzar en las otras. De pronto Jaime que tenga más presente lo del tiempo y nos vaya como cortando o algo así. Listo. Ok. Listo. Entonces Bueno, abordemos en ese. entramos a las preguntas. Entonces, sí, desarrollemos la primera pregunta. Dice, comente sobre bondades y desventajas de la medición de diferentes fenómenos sociales. Entonces, y entra la primera pregunta. ¿Qué permite políticas sociales la existencia de diversos indicadores sociales? ¿Qué permite a las políticas sociales la existencia de diversos indicadores sociales? sí. ¿Quién quiere empezar? Pues, digamos que en principio lo que diría es que, ¿qué permite a las políticas sociales la existencia de esos indicadores? Permite tener una mayor aproximación a la realidad. Es decir, eh, la existencia de indicadores para la política pública, uno entendería que le permite una mayor aproximación a la realidad que está asumiendo la política pública, sin que por ello logre abordarla completamente, pero le permite describirla y aproximarla, por un lado. Y por otro lado, le permite también generar, digamos, lógicas procesuales de evaluación, ¿sí? Definir en el tiempo, buscar formas de mejoría, ¿sí? Los indicadores le permiten construir formas de intervención en la realidad también, ¿sí? Y sobre todo la acumulación de conocimiento. Eso lo dejaría por ahí. Muy bien, gracias, Jaime. Yo quería decir que las políticas sociales se nutren de estos indicadores sociales que le suministran los datos eh, de lo que está ocurriendo pues, en el ámbito social. Y lo que le permite es, ya que hay diversidad de indicadores sociales, pues permite que la política pública pueda ser más eficaz y al mismo tiempo pues eficiente, porque pues las políticas públicas son amplias, son diversas y Sí. entonces también necesita de indicadores sociales pues diversos que le suministren los datos pertinentes pues para cada política social a que haya lugar. Entonces quería como compartir eso. Bueno, sí, yo quiero hacer otro aporte y es que pues mirándolo, o sea, ¿cómo contribuyen las políticas? Bueno, pues realmente más que lo que se necesita, más que una medición, es también como un instrumento de objetivación de lo que uno quiere, ¿sí? Vemos Sí, que ya con los indicadores se conocen ciertas necesidades, entonces ya conociendo esas necesidades es como si uno se proyecta una sociedad, una comunidad a generar esas políticas que puedan, digamos, de cierta manera mermar o solucionar ya lo que conocemos, ¿no? Lo que nos está diciendo las falencias o las dificultades que nos está pues, mostrando ese indicador o esos indicadores sociales. Entonces las políticas, pues digamos que de cierta medida vienen siendo como ya las medidas a tomar, ¿no? Como cómo vamos a solucionar esto, cómo lo vamos a abordar. Ya conocemos la problemática, pero cómo lo vamos a cómo vamos a transformar esos indicadores para un bienestar, pues en general de una comunidad, ¿no? sí, señor. Bueno, Jefferson. chicos, ya que ustedes de pronto comentaron las ventajas de los indicadores, como dice la pregunta, pues eh, bondades y desventajas de la medición de fenómenos sociales, algo así. Yo considero de pronto importante ahondar en el tema de que los indicadores a veces actúan como herramientas muy uniformizantes, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el índice de pobreza que se mide bajo el concepto de $1 diario. Entonces, son de pronto conceptos que si se va a evaluar, es difícil que una persona viva con $1, ¿cierto?
Entonces yo creo que una de las desventajas que yo observo de los indicadores es el hecho de que no pueden describir muy exactamente las particularidades de un territorio, ¿cierto? O sea, no pueden hablar con exactitud de las variaciones que tiene cada región. O sea, Sí, como por decirlo así, no siempre van a darnos como una respuesta real de una situación real, ¿sí? De un contexto que se esté dando. O sea, que nos pueden dar, por decirlo así, nos pueden dar una falsa medición o que no responde, digamos, como a los objetivos que uno se plantea, digamos, en una determinada investigación, ¿no? Que uno de pronto se pone en la meta como determinar el nivel de pobreza, pero de pronto los indicadores no nos van a responder, digamos, 100% sobre lo que se está investigando, por decirlo así. Creo que la no los compañeros, ¿no? Quisiera como aportar ahí en esa parte que acaban de mencionar los dos compañeros, y es como, digamos que cualquier indicador que uno construya al interior de sí mismo tiene como una brecha, llamémoslo así, entre el hecho que uno quiere, ¿sí? El hecho, digamos, social, la percepción que uno tiene construida sobre ese hecho social y de cierta manera la realidad que ese indicador puede realmente producir, ¿no? sí, Entonces, digamos que esos tres elementos, la capacidad que se tenga, ya es desde el investigador o cómo se aborde la realidad para poder armonizarlos, es como el arte en parte de la construcción de los análisis sociales. Ningún sí, indicador igual, eso es como cuando uno dice que los computadores o el celular es malo, porque se usa mucho el WhatsApp, pero el problema no es el computador, así como el problema no es el indicador, sino la construcción que uno hace con ellos, ¿sí? Al sí, finalmente son construcciones humanas y pues son falibles, ¿sí? Un poco eso. y, Entonces, teniendo eso desde un principio, pues esa desventaja va implícita en toda la construcción de indicadores. y Compañeros, qué pena, yo quisiera como mencionar algo, de sí, pronto que trata como también de esta parte de, digamos, de Blanco, en el autor pues de los artículos que tuvimos para leer de Blanco 2009, que en palabras de él dice que un indicador es una característica observable, pero que puede existir o no en una unidad de análisis. Entonces, digamos, como que ahí él nos está diciendo, bueno, es algo que se puede observar, pero a la vez no. Puede Sí, haber una variable, puede haber algo que no se pueda interpretar en ese indicador. sí, sí. Y también quería agregar que así como, pues, como existen diversos indicadores sociales y cada uno tiene su conceptualización, entonces hay que buscar o hay que establecer el más apropiado para la investigación o lo que se quiere, para lo que se quiere usar. Entonces se puede cometer el error de usar un indicador social que tal vez no va a aplicar para el campo donde lo queremos usar. De pronto es lo que el compañero Jefferson de alguna manera quería manifestar, porque se puede llegar considero yo, o entiendo que se puede llegar también a ese error, usar mal los indicadores sociales y por lo tanto los datos o los suministros que nos provea, pues no van a ser los más apropiados o lo que se esperaba. eso por una parte, pero un poco reforzando lo que decía Jefferson, para cerrar ahí, no solamente es que se nos induzcan al error, sino que es la homogenización de la realidad. Es decir, que a partir de los datos creemos que existe una realidad que no necesariamente sea igual, ¿sí? Porque como son promedios, entonces eh, el número de familias, ¿sí? Sin techo se construyen alrededor de promedios. Tú no sabes a veces exactamente realmente cuántas familias están en determinado sector, ¿sí? O la distribución territorial, por ejemplo, de esas familias con determinadas afectaciones, sino que ves el reflejo de esa realidad con unos promedios, promediada, Sí, y esa promediación los homogeneiza. Es un poco sí, como, ese es uno de los temas que, pues yo entendía eso de lo que decía Jefferson. sí. Ok, pasemos entonces a la segunda pregunta.
que en sí son dos preguntas. Es ¿cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los diferentes países y por Colombia en específico? ¿Cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los diferentes países y por Colombia en específico? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, sí, yo quiero, de esa parte, pues yo creo que en Colombia y en las sociedades en general, o sea, independientemente del país que sea, pues yo creo que serían los factores que inciden en la vida diaria, en la vida o en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Digamos como el trabajo, la educación, la vivienda, la salud, que se supone que eso hace parte como de las necesidades básicas que debe tener cualquier persona o cualquier sociedad. Tal vez un ejemplo, salen en las noticias diciendo, no, el nivel de desempleo, la tasa de desempleo disminuyó. De eso no, digamos, imagina uno que ya todo el mundo se está ubicando laboralmente o que ya no hay tanto desempleo. Y realmente sí, sigue la percepción en la calle es que sí hay desempleo. Entonces, creo que eso sería como lo que de verdad se le debería enfocar como a las necesidades básicas de las personas, diría yo, en ese sentido, el trabajo, la salud, la educación y la vivienda, ¿no? Que es lo que carece en la sociedad, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo quisiera aportar, pero quisiera abordar como las dos partes de esta segunda pregunta de una vez, ¿sí? Ok. De una vez, cuando un poco teniendo el tema de qué pienso que se debería medir. Digamos, particularmente a mí me parece interesante que se logre llegar a un consenso sobre el concepto de desigualdad y poderlo traducir en mediciones a nivel global. Y es complejo, sobre todo por el tema de que la desigualdad no solamente es un tema de medición cuantitativa, sino también cualitativa. Entonces, llegar a un acuerdo en cómo construir los indicadores que van a desarrollar esa conceptualización es bien importante. Y lo digo también por la coyuntura global que hay precisamente sobre el tema. Se profundiza la desigualdad y la desigualdad también tiene efectos, digamos, multiplicadores en otros ámbitos. El medio ambiente, a nivel político, en fin, es una cosa que arrastra otra serie de cosas, de tal manera que a mí me parece que la desigualdad como tal es un concepto y un indicador que se debería estandarizar, llamémoslo así, y llegar a un acuerdo sobre cuáles son las variables que nos permiten construir el indicador desigualdad. Eso por un lado. Y por otro lado, frente a la pregunta cuáles aspectos deberían medirse por hechos y cuáles por percepciones, yo creo que esa pregunta es un tanto relativa, ¿no? Y tiene conexión con lo que decía anteriormente. Por ejemplo, mire, el tema de seguridad. Mucha gente cuando le hacen una encuesta, yo he visto que las personas cuando le preguntan por seguridad la entienden como percepción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la percepción de seguridad? Y hay una confusión también cuando la percepción de seguridad, muchas veces la gente entiende la vulnerabilidad, confunde vulnerabilidad ¿sí? Con problemas de seguridad como tal. Sí. Y luego se confunde eso a su vez con los indicadores, por ejemplo, de criminalidad y ocurrencia de delito, por ejemplo. Entonces, uno no podría decir, en mi opinión, de manera taxativa, tales cosas deben medirse de manera cuantitativa y tales de manera cualitativa, sino que hay que construir como una visión más compleja de lo que uno quiere obtener, sin decir con ello que efectivamente hay cosas que se pueden medir y se van a medir de manera cuantitativa. Entonces, por ejemplo, población, ¿sí? Rangos poblacionales. Todo lo que tiene que ver con rangos poblacionales, cuestiones de género, masculino, femenino, nivel educativo, todo ese tipo de cosas se pueden medir de manera cuantitativa sin caer en cosas cualitativas. Dejaría por ahí como esa introducción para dar paso a los demás compañeros. A mí, por ejemplo, mencionando lo que dice Jaime frente a la seguridad,
La estadística delictiva es un indicador que manejan todas las metropolitanas de policía, ¿cierto? Y, por ejemplo, la estadística delictiva muchas veces no compagina con la percepción ciudadana de seguridad. Entonces, ahí tenemos exactamente un indicador que es de hechos, ¿cierto? Como se plantean las lecturas de hechos, porque Sí. la tasa neta por homicidios es el número de hurtos, pero la percepción pues puede reflejar otra cosa, porque la percepción pues va ligada directamente con la gestión, ¿cierto?, de los entes gubernamentales. Entonces ahí es donde, por ejemplo, entra, entra, en cierto sector se presenta un delito, ¿cierto? Y así haya policía, pues la gente dice, no, este barrio es muy seguro, ¿cierto? Pero se están presentando delitos, entonces pues puede haber siempre como una controversia entre esos dos indicadores. Compañeros, yo quisiera hacer un aporte, escuchándolos a los dos, pues también concluyo algo, ¿no? Y es que no hay una unificación de esa medición, ¿no? O esos indicadores no están unificados como tal. Por ejemplo, el de la desigualdad, como nos manifiesta el compañero Jaime. Digamos que la percepción de desigualdad social en Colombia no es igual a la de Chile, por decirlo así, o a la de Estados Unidos, que aunque allá también hay desigualdad social, pues si comparamos a la clase, no sé, vulnerable o baja de allá, pues no tiene comparación con la clase baja de acá. Y lo que comenta el compañero pues, Jefferson también es cierto. No sé, hay como como una variable, no sé, o como una falta de unificación de los indicadores, ¿no? Porque esa percepción de, por ejemplo, de seguridad se ve en muchos aspectos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando salen los indicadores de las noticias diciendo que hoy en Bogotá no se reportó ni un homicidio, pero pues realmente en las estadísticas de medicina legal, por ejemplo, ese día amanecieron 20 muertos, entonces uno mira que aunque hay indicadores para determinar ciertas cosas, no están unificados, sino como que está también a la percepción de diferentes investigaciones, de diferentes entidades. Muy bien, gracias, Carlos. Yo quería aportar acerca de los aspectos que deben ser objeto de medición obligada. Como los indicadores sociales pues van ligados a las políticas públicas, yo creo que uno de las obligaciones es el tema de la corrupción. Incluso ha sido mi tema escogido para desarrollar la investigación, porque el indicador debe servir para establecer decisiones políticas, procesos que lleven a un desarrollo de soluciones, de verdad. El aspecto para medirse por hechos o por percepción, incluso este ha sido el enfoque que yo he querido tomar en la investigación que quiero hacer, y estoy llamando más que porque siempre al grueso de la sociedad, la corrupción la hacen en los políticos, y es un tema de percepción, ¿sí? Pero cuando medimos